Bueno, empezamos esta entrevista a Mónica Gordillo, historiadora, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro de la comisión de la cual surge el actual plan de estudios de la carrera de Sociología y de la carrera de Ciencias Políticas. Con vos nos interesa conversar particularmente sobre el trabajo de la comisión de creación de la carrera en la Universidad Nacional de Córdoba y su institucionalización en la Facultad de Ciencias Sociales, porque participaste en los últimos tramos de diseño de las nuevas carreras. Y nos parece un nudo central en el proceso, una instancia crucial que, bueno, ya nos hablarás de eso. Bueno, sí, bueno, yo empiezo, digamos, a pensar en la posibilidad de que por fin se cubra una vacancia histórica que en la Universidad de Córdoba, que no tenía las carreras de Sociología y Ciencia Política, cuando, siendo vicedecana de la Facultad de Filosofía, a fines del año 2002, en mis primeras llegadas, digamos, al trabajo en comisión, encuentro un expediente, que es un expediente que había presentado, creo que en el año 2000, un grupo de estudiantes de Franja Morada de la Facultad de Derecho, pidiendo que se creara la carrera de Sociología y Ciencia Política, las carreras de Sociología y Ciencia Política. Entonces, esto simplemente era un pedido, o sea, de que se pedía a la Secretaría Académica que se arbitraran los medios para que se crearan en el ámbito de la universidad esas carreras. Yo tomo ese expediente y entonces hablo con Carolina Escoto, que en ese momento era la decana de la Facultad de Filosofía, y entonces le digo, algo tenemos que hacer con esto. Por supuesto, Carolina estuvo absolutamente de acuerdo y entonces empezamos a conversar con el primero que conversamos es quien era en ese momento decano de la Facultad de Derecho, porque se pensaba que las carreras porque había un pedido que fuera creada en el ámbito, era un pedido, digamos, de la agrupación Franja Morada de Derecho, y porque además se pensaba que como la facultad era de Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Sociales, había que conseguir los apoyos para que efectivamente de quién era su decano. Ahí entonces empezamos a trabajar con algunos conciliarios y se creó una comisión que fundamentalmente estuvo integrada por gente que propuso el decano de Derecho, que eran los que daban la cátedra de Sociología y también en la Facultad de Derecho, bueno, que están en el expediente, los integrantes, no vale la pena que yo me detengan, ya está, ¿no es cierto?, eso consignado, y también integrantes de la Facultad de Filosofía, y de la carrera de también, digamos, antropólogos, no existía todavía la carrera de antropología en la Facultad de Filosofía, pero sí como materias, y entonces, bueno, convocamos también más o menos en proporciones iguales, digamos, a gente de filosofía y de derecho, con el compromiso de trabajar para dejar armado todo lo que hiciera falta, no solo un plan de estudios, sino un perfil del egresado, todo lo que hiciera falta para que las carreras fueran aprobadas en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Esa comisión se conformó y empezó a trabajar. Fuimos muy consecuentes con el trabajo, o sea, nos reuníamos periódicamente. Yo tenía la función de coordinar esa comisión y en poco tiempo, porque reunimos los antecedentes que había y porque había gente que había trabajado en los planes de estudio de propuestas anteriores, se lograron entonces elaborar los planes de estudio de las dos carreras
que iban a tener, como nosotros lo diseñamos, un ciclo común y años luego de especialización. Para que, pensando también en que fueran unas carreras que pudieran contar con recursos diversos, que estaban ya, recursos me refiero de profesores, recursos humanos, que estaban, digamos, en las distintas facultades y que pudieran utilizarse. Nunca se pensó que la carrera estuviera en el ámbito de la Facultad de Filosofía. O sea, esto quiero destacarlo porque fue una actitud generosa, en cierta forma, de la Facultad de Filosofía, que puso mucho empeño a través de sus autoridades y de los docentes que trabajaron, que esto fue un trabajo, como digo, muy exhaustivo, pero fue una actitud generosa porque no era que estábamos propiciando la creación de las carreras para que estuvieran en la Facultad de Filosofía, ¿no? La Facultad de Filosofía también aportó dinero para hacer un estudio que lo hizo Ciencias Económicas, que tenía que ver con hacer un relevamiento de toda la planta que había en la universidad, de toda la planta con posibilidades de dictar materias de esas carreras, ¿no? Eso todo fue presentado finalmente. Hicimos un informe que se presentó ese mismo año, nos habíamos puesto un plazo para trabajar, que era julio del 2003, después se extendió un poquito, pero en septiembre del 2003 estábamos ya presentando el informe tanto a la decana de Filosofía como al decano de la Facultad de Derecho sobre los avances que habíamos hecho y bueno, y ahí después sobrevino una etapa donde en realidad Derecho no tenía mucho interés en ese momento, después sí lo tuvo, pero no tenía mucho interés en realidad en promover la creación de estas carreras y un poco se quedó, las carreras quedaron un poco ahí en un limbo porque teóricamente Derecho las mandó a Secretaría Académica de la universidad para que diera su informe y ese informe se demoró mucho tiempo. El proyecto recién fue retomado cuando Carolina Escoto volvió, fue rectora por primera vez de la Universidad de Córdoba. Entonces, en el trabajo interno lo que nosotros hicimos fue dividir, efectivamente un grupo se dedicó al trabajo para elaborar el plan de estudios de la carrera de Sociología y el otro grupo a la carrera de Ciencia Política. Pero trabajábamos más o menos paralelamente, confluyendo, o sea, cada uno trabajaba por su cuenta y cada 15 días teníamos reuniones comunes donde consensuábamos los acuerdos, por supuesto los avances y acordábamos cómo seguir, y de esa manera se pudo trabajar, como digo, muy rápidamente. En menos de un cuatrimestre tuvimos los planes listos, ¿no? Y el perfil definido, los objetivos, la reunión de los antecedentes, todo lo que hacía falta para que las carreras fueran aprobadas. No consultamos a nadie de afuera de la universidad porque considerábamos que había habido ya en procesos anteriores asesoramientos, que había habido jornadas incluso, pero sobre todo porque pensábamos que los planes en sí podían ser, como de hecho lo son, revisados, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos interesaba era dar como un paquete armado como para que el Ministerio pudiera avanzar en la aprobación, ¿no? Después, con los actores implicados, pensábamos que los planes podían revisarse, siempre pensamos que se puede hacer eso. Entonces, bueno, teníamos una urgencia que era la aprobación de las carreras, por eso parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, darles un lugar físico, institucional, físico me refiero a un lugar institucional, que comenzaran incluso todo el proceso de implementación. Bueno, era una jugada
de máxima, ¿no? De máxima, pero a su vez de mínima en el sentido de el tiempo en el cual lo hicimos, porque pensábamos que había muchas cosas que podían ser perfeccionadas una vez que se largaran las carreras y puestas en marcha. Yo, desde mi función de coordinadora general, no me metí a discutir contenidos específicos de las carreras, ¿no? Mi función fue esencialmente política, en el mejor de los sentidos, digamos, en el sentido de tramitar todo esto en el Consejo Superior para que primero se apruebe la comisión esta que se conformó con representantes de la Facultad de Filosofía, que antes no habían sido incluidos en el proyecto del año 99, de la Facultad de Filosofía, del CEA y de la Facultad de Derecho, o sea, no dejarlo en manos exclusivas de la Facultad de Derecho, que sin duda hay una impronta particular en la visión que se puede tener de la sociología, pero yo no intervine en lo que eran los contenidos específicos de las carreras, que esos los armaron los especialistas que estaban tanto en la subcomisión de Sociología como en la subcomisión de Ciencia Política. Fue mucho mejor que fuera de esa manera, porque en este sentido yo tenía una importante tarea de articulación. Por supuesto, yo revisaba la coherencia interna de las propuestas, pero uno podía tomar cierta distancia y tratar de hacer cruces que a veces eran imprescindibles de realizar para generar consensos incluso entre los diferentes miembros de la reunión y hacer algún balanceo, digamos, de los aportes que cada uno podía hacer, ¿no? Y que estuvieran más o menos todas las voces representadas ahí, todas las voces que uno más o menos acordara, ¿no? Y de acallar otras también, entonces, digamos, o de darle menos preeminencia. Entonces, toda esa tarea me parece que resultó muy importante para, más allá de que, por supuesto, yo no creo, siempre los planes, yo no sé si los planes que se aprobaron fueron los mejores, eso no importaba tanto, digamos, eran los planes de consenso que pudieran lograrse y también un consenso en cuanto a la forma de implementar las carreras, que era a partir de este tronco común, porque si no, no había posibilidad de que las carreras empezaran a funcionar, ya nos habían dicho. Y esto tiene que ver con todas las resistencias que había en el ámbito de la Universidad de Córdoba, que primero se resistía a la creación de cualquier nueva facultad, porque eso implicaba, obviamente, reparto de recursos y pérdida para algunos, y así lo veían, no digo que necesariamente haya tenido que ser, de recursos. Y por otro lado, más si era en las ciencias sociales, ¿no? Entonces había que andar con mucho cuidado para no abortar los proyectos que en muchísimas oportunidades estuvieron a punto de abortar, ¿no? Obviamente uno según sus predisposiciones y también sus formaciones intelectuales, sus trayectorias, obviamente que puede ver ciertas cuestiones que otros no ven, ¿no? Cuando yo decía, bueno, esta vacancia histórica de la sociología, era porque yo misma en mi formación lo había sentido como una carencia. Yo soy historiadora, pero siempre me he dedicado a la historia social y entonces en mis propias lecturas yo tuve que hacer todo un recorrido sola, una vez que me recibí, de leer teoría sociológica, sobre todo también porque yo no solo hacía historia social, sino historia social bastante reciente, para lo que era cuando yo me recibí. Ahora lo que ya no se diría, digamos, ya no hay una discusión sobre el estatus del pasado reciente de poder ser abordado, pero cuando yo recién me recibía, que fue a comienzos de los 80,
salida de la dictadura, digamos, todo eso estaba en discusión. Y yo hice una carrera muy solitaria en mi formación, en el sentido de no tener demasiados referentes, fui haciendo un recorrido y veía la falta que hacía desarrollar el campo de las ciencias sociales en general, ¿no? Digo, de la sociología en particular era lo que a mí más me interesaba, pero también de la ciencia política. Y entonces se ve que cuando vi ese papel me prendí con todas las fuerzas de eso para poder ver de hacerlo realidad, ¿no? Sin duda que la trayectoria que uno ya tenía para entonces en investigación y en lectura sociológica me llevaron a valorar eso que estaba, ¿no? Funcionaba indistintamente, a veces funcionábamos en la Facultad de Filosofía, no teníamos un lugar fijo, a veces en la Facultad de Derecho, donde encontrábamos lugar disponible, ¿no? No teníamos una sede, digamos. O sea, era en un aula que nos reuníamos, un aula de reuniones. No, en ese momento, en realidad, nosotros siempre tuvimos como horizonte lejano, incluso lo decíamos a cada dos renglones, digamos, que nosotros decíamos que provisoriamente, o sea, hablábamos de la provisoriedad de la inserción de las carreras. Nosotros pensábamos que teníamos que avanzar para que se crearan en la Facultad de Derecho, pero hasta tanto se cree la Facultad de Ciencias Sociales. En todo momento, ya ahí en el 2003, nosotros hablábamos de la necesidad de crear la Facultad de Ciencias Sociales, no pensábamos que las carreras debían estar en Derecho. Pero nos parecía una cosa tan lejana la posibilidad de crear la Facultad de Ciencias Sociales que nosotros priorizábamos, y esto fue una discusión que tuvimos con algunos sectores, porque algunos sectores no querían crear las carreras en Derecho, nosotros tampoco, pero priorizábamos como una etapa de transición que estuvieran en Derecho para, con cierta autonomía, habíamos pensado la estructura de un departamento independiente que coordinara, digamos, la implementación de esas carreras transitoriamente en Derecho, porque priorizábamos la puesta en práctica, la implementación de las carreras. Que finalmente, bueno, nuestra posición no triunfó, en el sentido de que, bueno, después se empujó para que, si bien se aprobaron antes las carreras, ya en el año 2010, desde el año 2010, las carreras fueron aprobadas por el Ministerio de Educación y podrían haberse implementado, pero se postergó la implementación hasta que, a fines del 2009 creo que fue, hasta que se creara la Facultad de Sociales. Y entonces, bueno, fue ahí cuando también se creó no solamente la Facultad de Sociales, sino también la de Comunicación. En nuestro plan del 2003, en realidad pensábamos que Comunicación se integrara con Sociales, e incluso se avanzó en algunas comunicaciones en ese sentido, pero también la posición de Comunicación era muy cerrada en cuanto a que la Escuela de Comunicación quería, la Escuela no se llamaba Escuela de Comunicación, sino la Escuela de Ciencias de la Información, quería transformarse en una facultad propia, ¿no? Bueno, finalmente terminó sucediendo así por circunstancias favorables que se dieron, pero también fue a riesgo, en cierta forma, de que las carreras no se implementaron hasta que no se creó la facultad, ¿no? Yo tengo que decir que verdaderamente toda la gente que fue convocada se dedicó plenamente al trabajo, sin resistencias, digamos, en todos había mucho interés en que las carreras se pusieran en marcha. Además, algunos ya tenían la experiencia de haber pasado por anteriores proyectos
de creación de las carreras sin ningún tipo de éxito, ¿no? Eran más o menos los mismos que habían participado en proyectos anteriores, y entonces, bueno, algunos lo hicieron como un poco resignados, en el sentido de con pocas expectativas, no porque no tuvieran ganas de trabajar, sino porque decían, bueno, una vez más nos convocan, ¿qué pasará con esto? Pero estuvieron dispuestos a trabajar. Yo creo que sí había ciertas resistencias en el resto de la comunidad universitaria, sin duda. Las hubieron casi hasta el final, ¿no? Éramos pocos los que creíamos en la necesidad de crear esas carreras. Si hubiera habido un acompañamiento político fuerte, estas carreras no hubieran demorado todo el tiempo en que se demoró. De todas maneras, yo también creo que nuestro interés principal, digo, del grupo que se puso al hombro esta tarea de reactivar esta nueva iniciativa, era el de que las carreras empezaran a funcionar, más allá de la creación o no de la Facultad de Ciencias Sociales. Digamos, pensábamos como un departamento autónomo, pensábamos que, ¿por qué? Porque creíamos que políticamente, a lo mejor, y esto marcó una diferencia con algunas discusiones que después tuvieron lugar, es decir, en el sentido de que nosotros creíamos que era más factible la creación de las facultades sociales, la meta era la creación de las facultades sociales, pero era una cuestión estratégica. Nosotros considerábamos, algunos, entre los que me incluyo, considerábamos que era más factible avanzar hacia la creación de las facultades sociales e incluso romper las resistencias, y esto tiene que ver con lo que vos me preguntabas de las resistencias, romper las resistencias estando ya funcionando las carreras, o sea que iba a ser más fácil convencer que creando primero las facultades sociales y recién largar con la implementación de las carreras. Porque las carreras ya estaban aprobadas, o sea que esto se podría haber, las carreras podrían haber empezado a funcionar antes. Pero ahí hubo divergencia en cuanto a divergencias estratégicas, digamos. Bueno, y esto también ayudó a demorar más la implementación de las carreras. Posiblemente, bueno, lo hizo largando ya con la institucionalidad que debían tener las carreras, que es estar cobijadas en una facultad de ciencias sociales. Pero bueno, esas fueron estrategias que también, en cierta forma, demoraron la implementación también de las carreras. Bueno, a los estudiantes yo les dejaría el mensaje de que efectivamente indaguen, que aprovechen en primer lugar, aprovechar en el buen sentido de tener las carreras hoy, porque hubo muchas generaciones antes que ellos que hubieran querido formarse en ese campo disciplinar y no pudimos, no sé, yo no sé qué hubiera hecho si hubiera existido en el momento en que yo comencé historia, si hubieran existido otras ofertas en el campo de las ciencias sociales. Pero sí sé que hubo muchas generaciones que tuvieron que buscar formarse en otros lugares porque efectivamente Córdoba no brindaba esa posibilidad. Entonces, en primer lugar, que aprovechen eso, que asuman el compromiso que significa también ser egresados de esas carreras en el momento actual, porque verdaderamente hace falta profesionalizar mucho en Córdoba el campo de las ciencias sociales, y me parece que de profesionarlas también de manera interdisciplinaria, transversalmente, porque los problemas de hoy son problemas muy complejos, que requieren salir de ciertos sectarismos disciplinares y de otro tipo y trabajar efectivamente en conjunto con abordajes transdisciplinarios, ¿no?
Entonces me parece que hay que tomar también esa conciencia de no sectorizar demasiado el campo y de abordar los problemas con la complejidad que requieren, ¿no? Y volver a la historia, no solamente la historia de su carrera, sino también justamente plantearse por qué estas carreras fueron también las últimas que se crearon, ¿no? Eso también es una buena pregunta.